enunciado del control es este. Si hay un error en esto, me avisas, ¿de acuerdo? Si no es este, me lo dices. Dice, la demanda agregada para los siguientes 5 meses es igual a estos valores. Usted dispone de un inventario inicial de 100 unidades y desea tener un inventario de seguridad de ese porcentaje. Considerando que un trabajador puede hacer 25 unidades al mes, determine el número mínimo de trabajadores que desea tener durante los 5 meses y se desea tener el mismo número de trabajadores cada mes y desea cubrir la demanda de los 5 meses al final del periodo sin tener en cuenta posibles rupturas o carencias de inventario en algún mes intermedio. Eso significa que las notas de vuestro control están mal porque yo lo he calculado mal. ¿Vale? Lo he calculado mal porque de esto de aquí lo que se obtiene es que el problema es una tasa constante con ruptura. ¿Vale? Y el profe resolvió yo resolví el control como si fuera una tasa constante sin ruptura. Error mío. Así que os subiré las notas por la tarde. En cualquier caso, el control lo podemos seguir mirando cómo resolverlo. Tenemos esto, que es el método que permite transformar trabajadores en unidades. Tenemos un stock inicial y un porcentaje del stock de seguridad que nos va a servir para calcular la demanda corregida y tenemos la demanda aquí. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que voy a hacer es construir un Excel con los datos y si no os importa, dejar de compartir. Si me permitís, voy a poner directamente los valores. ¿Estáis viendo la pantalla o no? No, profe. No, vale, voy a compartir ahora. ¿Ahora sí que se ve en la pantalla? Sí, ahí sí. ¿Sí? Y no sé por qué se está viendo también este en medio. Voy a poner la demanda de los periodos. Voy a poner el periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5 y voy a poner una demanda que sea parecida a la que tenéis en el ejercicio, que eran 250, 250, 450, 350, 350. ¿Vale? Esto es la demanda. Ahora, el stock. Decía que teníais un stock inicial de 100 unidades y para el resto os decía que tenía que ser un porcentaje. Y uno de los porcentajes que había era un 20%. Por tanto, voy a poner este 20%, pero eso sería un dato, dependería de cada enunciado. Muy bien. Con estos valores ahora lo que puedes hacer es la demanda corregida. Y la demanda corregida es la demanda más el stock que quieres tener al final del periodo menos el stock inicial. Y ahora lo que te pide el problema es que determines la tasa. Entonces, para calcular la tasa necesitarías el número de periodos. Generalmente aquí lo que se calcula es el número de días y la suma de días, pero en este caso concreto no hay días, por tanto va por periodos. 1, 2, 3, 4, 5, el acumulado y la demanda corregida acumulada, que es pues 200, 450, 940, 1270 y 1620. Y ahora lo que habría que calcular es la tasa. 200 dividido entre 1, 450 entre 2, 940 entre 3, bla, bla, bla. ¿Vale? Y te tienes que quedar con la tasa máxima. Ah, no, perdona. Me he equivocado. Me he olvidado una cosa. Esto es la tasa, es el número de unidades por periodo. ¿De acuerdo? Pero el enunciado dice que tenemos que tener en cuenta que cada trabajador hace 25 unidades por periodo. ¿Sí? Por tanto, el número de trabajadores sería esto dividido entre 25. ¿De acuerdo? Y de estos, el enunciado que a vosotros os pedían, se solicitaba la tasa constante
con ruptura, porque del enunciado se entendía que lo que te pedían era calcular una tasa fija que al final del todo cumpliera con toda la demanda corregida, pero que en algún caso pudiera quedarse por encima o por abajo. Por tanto, en el enunciado que yo os puse, este era el valor. ¿De acuerdo? Esa era la tasa constante, digo, el número de trabajadores constante con ruptura. Este. ¿Vale? Pero si ahora yo cambio un poco los valores, por ejemplo, aquí pongo un 250 y aquí pongo un 500 y aquí un 300, perdón, y aquí un 300, fijaros que ahora el valor ha cambiado un poquito y el valor más grande es este. Y ese valor, el 14, el máximo, sería el número de trabajadores constante sin ruptura. ¿De acuerdo? Que son los dos valores que te pueden pedir. ¿Sí? ¿Te ha quedado claro, Antonia? Voy a hacerte un pequeño resumen de nuevo, por si acaso. Primero calculas anotas la demanda, que esto está en el archivo, está en la hoja. Luego calculas el stock de seguridad, que en este caso es un 20% de la demanda. Luego calculas la demanda corregida, que es demanda más stock de seguridad menos el stock de seguridad del periodo T-1. Como no te da un periodo de tiempo diferente, pues tienes que considerar que cada periodo de tiempo es una unidad indivisible, por tanto, un periodo de tiempo, 2 periodos de tiempo, 3 periodos de tiempo, 4 periodos de tiempo, 5 periodos de tiempo. Y para calcular la demanda corregida acumulada, lo único que tienes que hacer es la suma de demandas corregidas, hasta ese punto. Aquí calculo la tasa, porque a mí me parece más fácil calcular tasas que no trabajadores, pero podríais hacerlo directamente con trabajadores, como expliqué en clase, que es coger esta demanda corregida acumulada y dividirla por el número de periodos acumulados. ¿De acuerdo? Fijaros que esto de aquí, que voy a pintar en azul, bueno, no, en este azul no, que es muy declarado, muy fuerte, está haciendo el papel de los días. Pero es porque no era necesario los días, porque te lo está calculando todo en tasas. Digo, te lo está calculando todo en periodos. Te dice que un trabajador hace 25 unidades por periodo. Y después, pues lo transformas la tasa en trabajadores. Si tienes que hacer 200 por periodo y cada trabajador hace 25, pues son 200 entre 25, hago 8. Y de estas que me salen, fijaros que son las acumuladas, esta es la más crítica, que corresponde a que necesitaría 14 trabajadores para hacer 1050 unidades asociadas al periodo 1, 2 y 3 en 3 periodos. ¿De acuerdo? Esa sería la tasa constante sin rupturas. En este problema concreto te piden la con rupturas porque el enunciado dice... Un segundito que voy a intentar... duplicar la pantalla. El enunciado dice, fíjate, que se desea tener el mismo número de trabajadores cada mes, por tanto tiene que ser una tasa constante de trabajadores y se desea cubrir la demanda de los 5 meses al final del periodo, sin tener en cuenta posibles rupturas. Por tanto, puede haber rupturas. Puede haber carencias de inventarios. ¿Te ha quedado claro, Antonia? Todo claro, gracias. Vale, perdonad, pero vuestro enunciado era muy parecido al enunciado del Grupo de Santiago. El enunciado del Grupo de Santiago era sin rupturas